Hola, bienvenido al apartado de Introducción al paradigma orientado a objetos. El contenido de este apartado consiste en estudiar lo que es el análisis, diseño y la programación dentro del contexto de la orientación a objetos. Veremos cómo el proceso de construcción de un software es a base de la modularidad y así como qué características tienen que tener esos módulos. Luego identificaremos cómo el objeto de abstracción del mundo real requiere de una serie de características, bien de atributos y de métodos. Antes que nada veamos qué es un paradigma. Pues bien, es una forma de entender y representar la realidad. Hay distintos paradigmas para distintas representaciones, pero todos tienen una cierta teoría y estándares que resuelven esas características. En este caso, estudiaremos parte del modelo de UML, que es un estándar que está especializado en la programación. Pues bien, dentro de la orientación a objetos encontramos una serie de términos que son indispensables conocerlos y entenderlos, que es objeto, clase, atributos y métodos. Pues bien, el objeto representa algo de la realidad, de un coche, un avión, un cajero automático. La clase es una plantilla de ese objeto, es decir, representa ese objeto dentro del mundo de la programación, dentro de nuestro software. Y no tiene por qué tener todas sus características, simplemente tomaremos aquellas de acuerdo a nuestro software y resolución de un problema. Estas clases obviamente tienen unos atributos y unos métodos. Los atributos son las características del objeto, el color, el nombre, la velocidad, es decir, sustantivos, eso es importante. Y los métodos son el comportamiento de su objeto, es decir, hablar, comer, correr, saltar, son acciones, es decir, son verbos. Ahora veremos dentro del ciclo de software, de cómo se desarrolla un software, que tiene tres apartados: un análisis, un diseño y la programación en sí. El análisis se ocupa del qué, entender el dominio del problema. Bien, esto se consigue a través de hablar con el cliente, de qué es lo que espera que haga su programa, su software. Todo lo que nos cuente debemos anotarlo, incluso es mejor grabarlo y luego escucharlo varias veces, porque de ahí obtendremos toda la información para construir nuestros casos de uso y nuestro diagrama de clase, es decir, las clases que van a componer con sus métodos y atributos que van a componer nuestro software. Bien, ese análisis se puede repetir, es decir, el análisis y diseño es un ciclo y se puede repetir tantas veces como sea necesario. Una vez diseñada la solución, es decir, con el diagrama de clase, pasaríamos a la implementación, que es simplemente llevarlo al lenguaje de programación elegido, ya sea Java, C# o cualquier otro. Por lo cual vemos en estos dos pasos, en este y en este, que el lenguaje de modelado es muy importante. Dentro del análisis del proceso de construcción de software hay un elemento importante que es la modularidad. La modularidad consiste en dividir el programa en partes más pequeñas. Es decir, que esa parte pequeña solo haga una cosa concreta. En eso consiste la modularidad, no hay nada más.
nada más extraño. Es decir, es descomponer un problema complejo, establecer las conexiones dentro de esos módulos chiquititos, y que la comprensión de esos módulos chiquititos, el verlo en conjunto, veamos el problema en su conjunto, que no lo deje ver. Bien, esos módulos chiquititos que nacen de la subdivisión del problema grande, deben ser tan independientes como sea posible. Y que la conexión con otros módulos, intentar que sea la mínima posible. Y que la información que pase de un módulo a otro, si es que pasa información, sea la mínima posible. Ese módulo se encarga de una cosa sola y de transmitir una cosa sola, a ser posible. Con lo cual el diseño de esos módulos contendrán unas partes públicas y otras privadas. Es muy importante blindar esos módulos para evitar el espionaje. Bien, vamos a identificar la abstracción esa del mundo real que se quiere modelar. Como habíamos dicho cuando hablamos sobre el paradigma de la orientación, de la programación orientada a objetos, teníamos una clase que representaba a la realidad, en este caso un coche, que tiene un año, una marca y un modelo, que son sus atributos. En este caso habría métodos que sería arrancar, acelerar, frenar. Bien. Y los objetos que podemos crear a través de esas clases, pues son los distintos tipos de coche. Es decir, un Camry, un Camaro, un Benz, un Capri, etc. La representación de esa clase en el tipo de lenguaje o ML sería esta. Sería el nombre de la clase, sus atributos y métodos. Los atributos eran las características, los sustantivos, rueda, velocidad, dirección. Y los métodos eran los verbos, recuerdo. Pues acelerar, frenar, etc. Bien, identificando y por último el concepto de mensaje. Recordamos que los módulos se pueden comunicar unos con otros. Pues bien, esa comunicación es el mensaje que va de un módulo a otro. Esos son datos o peticiones que se hace un módulo y los datos que se recuperan de vuelta. Pues bien, en resumen, ¿qué hemos visto? Que es el paradigma de la programación orientada a objetos, que es un objeto, que es una clase, y sus atributos y métodos. El objeto, recordemos que era la realidad, ¿no?, de de la vida cotidiana. Un monitor, un teclado, un móvil. La clase era su representación de esa realidad con sus atributos, que eran las características, y sus métodos, que eran las acciones que representaban. Vimos que la forma de construir un software era a través de, dentro de la programación orientada a objetos, era a través de la modularidad, es decir, descomponer el problema complejo en problemas cada vez más pequeños, con el fin de llegar a módulos que solo se encarguen de una cosa y que, si es posible, solo transfiera una información. Pues bien, y que aquello que se transfiere de uno a otro lo llamamos mensaje. Pues hasta aquí hemos visto esta parte de introducción. Hasta luego y que pasen un buen día.